oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por aquellos que predican y enseñan en EWTN. Señor Jesucristo, te adoramos, a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Así como tú fuiste enviado por el Padre, tú enviaste a tus discípulos. Te damos gracias por llamar a los predicadores y maestros de todos los tiempos para traernos la luz y la vida del Evangelio. Envía el Espíritu Santo a que infunda los corazones de todos aquellos que predican y enseñan en EWTN. Permítenos escuchar tu palabra y tu verdad a través de ellos. Haz que sus palabras den abundante fruto en el alma de las multitudes. Amén. Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Do this in memory of me. May the blood of Christ bring me to everlasting life. Quisiéramos dar la bienvenida a tres concelebrantes a esta misa: el padre José Luis Menéndez, al padre Roberto Cid y al padre Joe Cuban, que también está aquí con un grupo de Cleveland. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Brothers and sisters, Hermanos,
reconozcamos nuestros pecados y por lo tanto preparémonos para celebrar los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, the children of En Israel aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. O Lord, hear my prayer. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí, cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones.
Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Let this be written for the Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, from his holy que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, to release para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Praise and honor to you. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Praise and honor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesús. The seed is the word of La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. praise and honor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesús. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelium secundum Ioannem. Jesus said to the En Pharisees, aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. where I am going, Donde yo voy, no podéis venir vosotros. the Jews said, Y los judíos comentaban, going to kill himself. ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy, no podéis venir vosotros. He said to them, Y él continuaba, you belong, vosotros sois de aquí abajo, I belong. yo soy de allá arriba. You belong, Vosotros sois de este mundo, but I, yo no soy de este mundo. that is Con razón os he dicho that you, que moriréis por vuestros pecados, for if you do not, pues si no creéis que yo soy, you. moriréis por vuestros pecados. So they said to him, Ellos le decían, who are you? ¿quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les contestó, what I told you, después de todo, I have much ¿para qué seguir hablándoos? condemnation. But the Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. speaking to them, Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, you lift up the Son, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, and that I do y nothing, que no hago nada por mi cuenta, but I say, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. the one who sent, El que me envió está conmigo, he has no me ha dejado solo, because I porque yo hago siempre lo que le agrada. because he spoke this Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. verbum Domini. Today's reading from the book of Numbers, chapter 21. La lectura de Números 21, capítulo 21 In the gospel, del día de hoy es muy importante en el Evangelio de San Juan. Es un episodio que después de muchos años, de la mayor parte de los 40 años, ya había pasado para este momento. people of Israel El pueblo de Israel during the desert, había estado vagueando por el desierto, de un lado para otro en el desierto, estaban comiendo el maná que Dios le dio a diario, y Moisés ya estaba dirigiéndolos hacia el tramo final que conduce a la tierra prometida. Este camino sucede o pasa por el sur de Jordán,
Si uno va por Acaba y va una por las montañas y llega a un camino ancho que pasa por esta cadena de montañas. Y es algo en lo que no vive nada. No les culpo de no gustar de esa parte del terreno. Allí es rocoso y no es más que desierto. Es caliente. Cuando uno pasa por allí, al pasar por el lugar en automóvil, es un camino difícil. Sin embargo, el problema que ellos tuvieron es que ellos no estaban sencillamente haciendo una declaración acerca de no tener alimentos. Cuando se quejaron de que no tenían pan para comer, el Señor lidió con eso y Él les envió el maná, de manera que estuvieron bien. Ahora se trata de otra cuestión en donde se quejaron de que no les gustaba la comida que se les estaba dando y se quejaban del don. Y en ese momento, después de 40 años de esto, el Señor les envió un castigo, y esto es el seraf de serpientes, que en hebreo quiere decir quemar. Había algún tipo de quemazón que iba junto con la mordida de esta serpiente. Les estaban mordiendo estas serpientes y, por supuesto, morían del veneno de la serpiente. Por lo tanto, se quejaron y acudieron a donde el Señor, diciendo: estamos mal, nos hemos equivocado, hemos pecado al quejarnos. Por favor, que el Señor nos quite las serpientes, y por lo tanto se arrepintieron de sus quejas. El Señor mostró un acto de misericordia en medio de los castigos. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Había un par de cosas muy importantes acerca de las serpientes venenosas. Cuando una serpiente venenosa se enreda en sí misma, está lista para atacar. Cuando está a lo largo, estirada a la larga, está a punto de salir huyendo. Moisés hizo que la serpiente de bronce tomara la posición de una serpiente que se va a escapar, va a huir a lo largo, de que no es una serpiente peligrosa como lo es una que está enredada en sí misma. La pone en un árbol y la cuelga. Esto se convierte en algo tan importante en el Evangelio de San Juan, porque en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, creo que es en el versículo 13, Jesús, nuestro Señor, dice: al igual que Moisés alzó a la serpiente al árbol, así el Hijo del Hombre será alzado. Y esta es la primera predicción en el Evangelio según San Juan, que Cristo iba a ser crucificado, porque esa serpiente en el árbol parecía una cruz. De hecho, cuando uno va al Monte Nebo, en el reino de Jordán, hay una iglesia de San Moisés, y allí uno ve una cruz en la plaza enfrente de la iglesia, en que hay ahí una serpiente que muestra el vínculo entre Moisés, que pone la serpiente en el árbol, y Jesús en su cruz, en el Calvario. Ahora, esa primera predicción de la crucifixión es seguida por dos más. En el Evangelio del día de hoy se incluye a una de esas predicciones de la crucifixión, pero le da dos cosas que son importantes para nosotros
de prestarle atención, miremos al Evangelio del día de hoy. Jesús ya decía en el versículo 21 del capítulo 8, voy a irme, no me busquen. En esto él está hablando acerca de su muerte y resurrección. Ellos no entienden de lo que él estaba hablando y comienzan a pensar que él va a matarse. En cierto sentido, se sienten con incitación de que comprenden de que Cristo habla acerca de un viaje final, el viaje final que cada uno de nosotros tiene que tomar algún día, que es el viaje hacia la muerte. Por lo tanto, comprendieron eso, pero piensan que se va a matar. Lo que no comprenden es que no es que él se vaya a matar, sino que él estará dispuesto a dar su vida. Dirá eso en el capítulo 10 de este Evangelio y nuevamente en el capítulo 15. Y que el dar su vida por sus amigos es el mayor acto de amor posible. Y es algo interesante que en la primera predicción de la crucifixión en Juan capítulo 3 es seguido por el famoso 3:16. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, así que los que crean en Él puedan tener vida eterna. Este sentido de este acto de Cristo de dar su vida sobre la cruz como acto de su propio amor por nosotros es uno de los temas importantes del Evangelio según San Juan. Nosotros siempre vamos atrás para comprender que no tan solo Cristo sabía que iba a dar su vida, y no solamente lo sabe que va a ser crucificado, él lo hace como un don libre de sí mismo. Entonces, él dice, no comprenden ellos porque pertenecen al mundo. Recuerden que una de las cosas que es estándar en la enseñanza católica es que hay 4 influencias primordiales sobre nuestra alma y nosotros tenemos que discernir acerca de esas influencias. Aquella que debemos prestar atención es Dios, el Espíritu Santo. Él está tratando de influir a nuestras almas para llevárselas a Cristo en la vida eterna. Otra influencia es Satanás. Él también está tratando de influirnos a nosotros, apartándonos de Dios para que hagamos lo que queramos. Luego está la tercera, que es nosotros mismos, que como nosotros tenemos cierta capacidad para caer, es decir, cuando se nos deja por nuestra cuenta, desearíamos cosas buenas en esta manera y la mayor parte de nuestras tentaciones provienen del hecho de que nosotros somos criaturas caídas y deseamos estas cosas buenas en esas formas. Sin embargo, la cuarta influencia es el mundo. El mundo es la sociedad que nos rodea y esa sociedad que nos rodea quiere llevarnos hacia sus propias influencias por sus propios propósitos. En cierto sentido, todas las variedades de los seres humanos caídos que componen la sociedad están tratando de tomar la atención para gratificar su propio estado de ser caídos y a veces obran juntas para competir por nuestra atención y nuestro dinero y quieren nuestras influencias para ayudarles a ellos a tener poder y están preocupados como sistema en el mundo
actúan tan solo como individuos, sino que son individuos en busca de su propio egoísmo. Sin embargo, también cooperan pensando que a veces ellos pueden edificar sus propios deseos egoístas si cooperan para hacerlo. Y esto forma al mundo cuando tratan de obtener nuestro dinero y nuestras influencias y placeres. Ese sistema del mundo que nos ala en tantas formas, a veces incluso es difícil para nosotros comprender la forma en que el mundo nos influye, porque nosotros pertenecemos a la cultura en que vivimos y tomamos tantos otros elementos del mundo y los damos por sentados y no nos damos cuenta con frecuencia de las maneras sutiles en que el mundo influye en nuestras decisiones y trata de atraernos hacia ellos. Por ejemplo, es algo que se representa como entretenimiento y es algo sencillamente que tiene que hacerse o se hace para divertirse y a veces se convierte en algo que nos distrae de prestar atención al Espíritu Santo y de seguir a Jesucristo. Y nosotros tenemos que prestar atención cuidadosa a ello. Juzguen las cosas del mundo, no por otras cosas del mundo. Este es uno de los trucos que la cultura quisiera que nosotros juzgáramos algunos de los artículos del mundo únicamente por otros artículos del mundo, de manera que podamos decir, bueno, esta película no es tan mala como esta otra. Y estoy comparando una cuestión negativa con otra negativa. En lugar de comparar o bien una de las películas o obras de teatro o lo que sea, en lugar de compararlas con el Evangelio de Jesús, las comparo las unas con las otras y comparadas las unas con las otras, lucen bastante similares, algunas lucen mejor que otras. Y pensamos que no son tan malas. Hemos sido llamados por Cristo a despertar, de manera que podamos juzgar por Él. Y entonces Él dice, si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. Esta frase, creer que yo soy, es algo que es tomando el nombre del Señor que Él reveló a Moisés en la zarza ardiente, cuando dice, ¿cuál es tu nombre? No sé cómo te llamas. Y Él dice, dirás al pueblo que yo soy. Y ese es mi nombre. Cristo ha tomado ese nombre divino, aplicándoselo a sí mismo. Los judíos primeramente no entienden, piensan que uno es ¿qué? Y entonces Él prosigue diciendo, cuando tú hayas alzado al Hijo del Hombre, y dirige su atención directamente a Él, lo alzará sobre la cruz, y lo veremos luego en el capítulo 18, que va a hacer la multitud en la corte de Poncio Pilato, que está pidiendo que lo crucifiquen. Crucifíquenlo. Y esa es la forma del mundo que trata de obtener su crucifixión, pero dice, cuando alces al Hijo del Hombre, que esté sobre la cruz ya, entonces te das cuenta de que yo soy. Que de esta declaración es algo evidente, que en la cruz su divinidad será evidente. Esto es algo muy importante. Vemos un paralelo con esto en el otro evangelio de nosotros. Cuando el centurión ve a Cristo morir, entonces él dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él reconoce la divinidad de Cristo sobre la cruz y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y hemos sido llamados a creer en esa divinidad sobre la cruz. Porque un aspecto del perdón del pecado es que toma al hombre hecho Dios
que se ha convertido en carne en el vientre de la Virgen María, es necesario Él para perdonar nuestros pecados que tienen una enormidad para ellos, porque están en contra del Dios infinito, y nosotros no podemos hacer nada por nuestro propio poder para componer los pecados que hemos cometido en contra de Dios. De manera que se nos ha llamado a hacer un acto de fe, que sobre la cruz, cuando vemos a Jesucristo, como celebraremos el resto de esta cuaresma, hemos de reconocer que este es Dios, que nosotros nos quiere que creamos en Yo Soy, tomando el nombre del Señor Dios mismo, en cuanto a que Él verdaderamente tiene el poder, la infinidad de poder remitir los pecados míos, y también va hacia lo eterno, porque no importa qué periodo de la historia en que vivamos, el poder de su reconciliación pasa por las eras y es capaz de tocar a cada uno de nosotros. Nosotros hemos de hacer exactamente lo que el pueblo judío hace, que es que muchos llegaron a creer en Él. Ese acto de fe, a eso es algo llamado una y otra vez en este Evangelio, en Juan 16, para que todos los que crean en Él puedan tener vida eterna. Este acto de fe en Cristo es exactamente lo que Él está diciendo a esta multitud que hagan, y nosotros escuchamos este Evangelio y se nos está llamando a nosotros a este mismo acto de fe y el poder de su muerte sobre la cruz, para redimirnos a nosotros y al mundo del pecado. Y no tan solo es que nosotros hemos de tener ese acto de fe, sino que también hemos sido llamados a ser enviados y para proclamar al mundo, a nuestro mundo, no aceptar sus propias asunciones que a veces son del pecado, sino llegar a asumir la fe en Jesucristo y para enseñar al resto de nuestra cultura que Jesucristo es Dios hecho carne y que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, trayendo la redención a nuestra sociedad y llamando a la gente a seguir a Jesús también como debemos hacerlo. Let us pray to the Father. Oremos al Padre que nos dio a su Hijo para morir sobre la cruz por nuestra redención. Que el Espíritu Santo guíe y dirija los esfuerzos de misioneros, hermanos, hermanas y hermanos laicos que están dedicados a diseminar el Evangelio. Roguemos al Señor que los líderes de las naciones puedan unirse en su preocupación por los pobres y la gente no privilegiada del mundo. Roguemos al Señor que nosotros podamos responder a nuestro llamado para ser un pueblo santo, al proteger y respetar toda vida humana, sobre todo los más inconvenientes de ignorar. Roguemos al Señor. Para aquellos que trabajan en la EWTN, que puedan ser bendecidos en su servicio dedicado a Dios y su iglesia, roguemos al Señor. Por un aumento en las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, roguemos al Señor. Por aquellos que se preparan para morir, que se les fortalezca y conozcan la paz de Cristo, roguemos al Señor. Oh God, Dios, tú has plantado tu iglesia junto a la corriente de agua viva que
fluye del costado del Señor crucificado. Derrama sobre nosotros el espíritu de tu sabiduría para que podamos decidir morir para nosotros mismos, para poder vivir en Cristo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness Bendito eres, Señor, Dios de toda la creación, pues a través de tu bondad hemos recibido el pan que te ofrecemos, fruto de la tierra y obra de manos del hombre, que ha de convertirse en nosotros en pan de vida. Blessed are you, Lord, God of all creation. Bendito eres, Señor, Dios de toda creación, pues a través de tu bondad hemos recibido el vino que te ofrecemos, fruto de la vid y obra de manos del hombre, que ha de volverse nuestra bebida espiritual. Pray, brothers and sisters, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar la gloria de su nombre, para el bien de toda la Iglesia y el perdón de los pecados. we offer you, O Lord, Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que en tu piedad perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro corazón vacilante. direct our wavering hearts through Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo, y el crucificado, exaltado como juez poderoso. And the authority of Christ crucified. And so, Lord, Por eso, ahora llenos, give you thanks. te aclamamos con los ángeles santos diciendo: Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis ut cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. In a similar way, when supper Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: sang, take this, all Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. the mystery of Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. therefore, O Lord, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. we pray upon Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, grant that we para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. May he make us Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos. especially with the most blessed Con Virgin María, Mary, Mother of la God, Virgen Madre de Dios, apostles and los glorious apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. May this sacrifice of our Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Benedicto, a nuestro obispo Robert, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. To our departed brothers and sisters, A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. through him Por Cristo, con Él y en Él, and in him, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, all glory todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Preceti salutaribus moniti, et institutione formati, audemus dicere, Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tuae adiuti, et peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Fiat tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secunditatem Tuam, pacificare quod donare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad cenam adni vocati sunt.
Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén. Hear our entreaties, Lord, and show thy mercy.
Let us pray. Oremos. Grant, we pray, Almighty God, Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens, Deus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo